Muy buenos días a todos y a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida al webinar que hemos titulado Ética Pública para la Transformación de las Políticas Públicas en Centroamérica y que realizamos hoy 10 de agosto del año 2023 en la modalidad virtual y nos acompañan instituciones de los países de El Salvador, Costa Rica, Panamá y otras personas como participantes del resto de Centroamérica. El objetivo del webinar consiste en propiciar un espacio de intercambio y reflexión sobre buenas prácticas contemporáneas en torno al comportamiento ético esperado y alcanzado de las y los servidores públicos con la finalidad de fortalecer la transparencia como parte del funcionamiento efectivo del modelo democrático. Nos acompañan en esta actividad que organiza la Asamblea Legislativa de Costa Rica a través del despacho de la diputada doña Sonia Rojas Méndez. Así que agradecerle a la señora diputada, que es la institución organizadora, y como instituciones panelistas tenemos al Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador, a la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá. Y también estará mi persona en calidad de experto en políticas públicas. ¿Cómo vamos a desarrollar este espacio de este webinar? Con la siguiente agenda, con la siguiente forma. En cuanto al uso del Zoom, les vamos a agradecer a todas y a todos que mantengan en silencio su audio. Por favor, el audio en silencio. Las personas que estimen oportuno tener activa su cámara, también se lo agradecemos para generar este espacio interactivo entre nosotras y nosotros. Y cuando sea oportuno, vamos a abrir el espacio para intercambiar. La agenda del desarrollo de este webinar sobre ética pública para la transformación de políticas públicas va a ser el siguiente. En primer lugar, tenemos las palabras de bienvenida de la señora diputada doña Sonia Rojas. Posteriormente vamos a iniciar con la presentación de los panelistas en el siguiente orden, de las personas panelistas. En primer lugar, nos hará su presentación doña Marcela Beatriz Barahona, del Tribunal de Ética Gubernamental. En segundo lugar, estará la compañera y señora Yanina Solano, de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa. En tercer lugar, la participación de doña Carmen Montenegro, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá. Y finalmente, mi intervención. Vamos a proceder a hacer una breve presentación de cada una de las personas que estaremos conversando con ustedes en torno a la ética pública para la transformación de las políticas públicas. Entonces, le damos paso. Por favor, Karen, si usted nos hace el favor de presentar la nota biográfica de doña Sonia Rojas, que nos va a dar las palabras de bienvenida. Mientras se va compartiendo, me complace, me honra en presentar a la organizadora de este evento, que es la Asamblea Legislativa, a través del despacho de doña Sonia Rojas, que es la primera diputada indígena de Costa Rica. Y aprovecho la ocasión para externar mis felicitaciones porque ayer estamos celebrando el Día de los Pueblos Indígenas. Es de Buenos Aires, del Cantón Cuna de Cultura Indígenas, es máster en Administración Educativa y posee un amplio conocimiento sobre la situación real de los centros educativos del país y ha trabajado desde muy joven con organizaciones comunitarias y viene de una familia campesina que se dedica a la agricultura. Entonces, yo le agradezco que a través de su liderazgo como mujer que toma decisiones políticas, pero que está
en pos de la promoción de la ética pública. Entonces, le agradecemos sus palabras de bienvenida al webinar, doña Sonia. Bueno, muy buenos días. Un fraterno saludo a todos ustedes. Darles también el agradecimiento a ustedes por también ser partícipes de generar estos espacios de conocimiento a nivel de todas las personas administradoras y que deseen ser administradoras de la política pública. Creo que la ética gubernamental es un campo muy valioso de transformación y de valor público que cada día se vuelve más interesante y más importante en la función pública a nivel de todo el mundo. Y poder compartir con ustedes este espacio y poder ser partícipes de esta importante webinar, pues nos hace a nosotros ser más consecuentes, más responsables, más participativos, más divulgativos, también a nivel no solamente de el tema de ser asamblea legislativa, sino al tema de ser un país comprometido con la ética gubernamental, con la transformación social a través del valor público, de las buenas políticas públicas que se deben realizar para administrar todo lo que es el gobierno nacional. Entonces, para mí es un honor ser partícipe hoy de poder llegar a muchos lugares en nuestro país y en el país hermano que también nos acompaña y ser este puente de colaboración para que se pueda llevar a cabo esta importante webinar. Como lo decía usted, con orgullo represento a las poblaciones indígenas de Costa Rica por primera vez en el Parlamento costarricense, una voz indiscutible que va abriendo paso a esas nuevas formas de hacer política en los países, esa contribución a la política pública de cómo hacerse de manera equitativa, siendo formadores y siendo conocedores de de todas las etnias en los diferentes países y en las diferentes organizaciones. Tiene mucho que ver el desarrollo del pueblo, el desarrollo del país, el desarrollo del mundo tiene que ver muchísimo con la inclusión de todas las personas en el mundo y de todas las minorías étnicas que existen en total. Todo esto resume el favorecimiento de una transformación social para una mejor calidad de vida de las personas. Sean todos muy bienvenidos y a todos ustedes muchísimas gracias y a conocer más y a aprender mucho. Muchas gracias, doña Sonia Rojas, diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y quien organiza esta actividad. Como ella misma ha mencionado, esta es una actividad de carácter regional que nos permite intercambiar los grandes retos y desafíos en materia de ética pública gubernamental. Porque la ética tiene que ver con comportamientos, con hábitos de vida que se muestran en la cotidianidad. No es algo abstracto, etéreo, es algo que se presenta en la cotidianidad y esto nos permite dar paso a la primera ponencia, recordarles que estamos de diversos países de la región, de Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, e incluso tenemos gente de España conectada. Entonces, comentarles que esto es un tema vital porque nos sitúa ante la persona misma, que es la protagonista de los cambios en la administración pública y en la transformación social. Pasamos ahora, de acuerdo a la agenda que hemos compartido, a nuestra primera panelista. Otra cuestión de este panel de lujo es que está eh, conducido por mujeres. La mujer está adquiriendo cada vez un papel más relevante en nuestra Centroamérica. Su voz es valiosa y sin querer, porque no lo hemos buscado intencionalmente, en este panel tenemos una representación importante de mujeres. E iniciamos con doña Marcela Beatriz Barahona. Ella es licenciada en Administración de Empresa, maestra en Ciencia Política. Estos títulos los ha obtenido en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de la UCA de El Salvador.
con más de una década de experiencia profesional en materia de administración pública, y ella ha estado vinculada al ejercicio de derecho en torno al acceso a la información pública, que sigue siendo un gran reto en nuestra región. O sea, que las personas ciudadanas, que la ciudadanía tenga una información de calidad, la calidad de la información, y esto nos sitúa ante un dilema ético, ¿verdad? Porque tenemos muchas fuentes de información. Eh, Trabaja en el Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador como coordinadora de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Círculo de Integridad y Gobierno Abierto. Sus áreas de conocimiento y de interés son la gestión pública, la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos, los modelos de integridad, la ética pública, el tema de rendición de cuentas y la búsqueda de la promoción de participación ciudadana. Doña Marcela, quede en uso de la palabra y le escuchamos atentamente estos próximos 10 minutos. Muchísimas gracias, Humberto, por la presentación, eh, por creer en este tipo de proyectos y poder concretarlos. Por supuesto, a la diputada Rojas por tomarse el tiempo para apoyar este tipo de iniciativas y un también saludo fraterno a las colegas panelistas. Quiero aprovechar también para saludar a otros servidores públicos de El Salvador que nos acompañan esta mañana, de instituciones hermanas que también coincidimos en el tema de trabajo de la prevención contra la corrupción. Como Tribunal de Ética Gubernamental tenemos distintos convenios y algunos están presentes acompañándonos en la actividad. Sin más, para hacer uso del tiempo, no sé, Karen, si tenemos la presentación. Gracias. Bueno, muy brevemente y pensando en lo diferente que los países podemos abordar la temática de la ética pública, quiero compartirles el caso de El Salvador. En particular, nosotros tenemos desde el año 2006 un marco legal que regula la ética gubernamental y que dio origen a el Tribunal de Ética Gubernamental como institución, así que tenemos cerca de 16 años de estar trabajando en este tema. Siendo así, para abordar la primera temática, si podemos cambiar a la siguiente diapositiva, Karen. Muchas gracias. No sé si se ve completa, pero un poco el ejercicio en esta parte era cuestionarnos quién se beneficia con la aplicación de la ética pública. Y para poder estructurar el abordaje, vamos a resaltar al menos 3 niveles. En un primer nivel, que sería muy personal, bueno, todos como ciudadanos, como personas, tenemos beneficios al tener servidores públicos probos, eficientes, transparentes, que nos tratan con igualdad, sin discriminación y en apego a la ley, porque nos beneficiaríamos de las relaciones que tengamos con la administración pública, sea para obtener servicios o productos públicos o por otra parte para, por ejemplo, ejercer algunos derechos fundamentales. Otros de los beneficios del alcance de promover la ética pública es para la misma institucionalidad pública, dado que si tomamos en consideración la crisis de confianza que los ciudadanos cada día están confiando menos en las instituciones públicas y eso resta legitimidad a los procesos y las acciones, en la medida que logremos no solo promover, sino hacer parte de la ciudadanía de la ética pública, estamos promoviendo que la ciudadanía recupere un poco la confianza en nuestras instituciones y trabaje junto con nosotros. De tal manera, como sociedad, pues obtenemos beneficios, por ejemplo, las políticas públicas más eficientes, en la medida que la ciudadanía se puede involucrar y eso nos permita planificar las políticas con bastante apego a las necesidades reales de la población. Y por otra parte, estas también pueden participar en la parte de la evaluación y control de las mismas políticas públicas. Sin duda, el resultado final pues serán servicios prestados con mayor calidad y como ya apuntaba la diputada Rojas, lograr ese valor público que la función pública está llamada a generar a su población. Para la segunda temática, que era cuáles son la dimensión del servidor público en relación a la ética, hemos estructurado una grafiquita. Karen, ¿me ayuda con la siguiente, por favor? Que refleja como esa doble dimensión que como servidores públicos tenemos para con la ética pública. En primer lugar, y como lo mencionaba también
Humberto, se trata de regular un comportamiento, es decir, que como servidores públicos debemos actuar con conducta ética en el ejercicio de nuestra función pública. Para esto, dentro del marco legal, se han establecido un conjunto de principios que pretenden guiar las actuaciones como personas servidoras públicas, algunos deberes relacionados con el uso adecuado de los fondos y los bienes públicos, también con el deber de excusarse en casos de conflictos de interés, un conjunto de prohibiciones que son un poco más amplias, que regulan, por ejemplo, que es prohibido recibir dádivas para realizar nuestra función pública o agilizar algunos trámites, regula el tema del nepotismo, el uso de los fondos públicos o incluso prevalecerse del cargo para favorecer a un partido político, también realizar actividades privadas dentro de las jornadas laborales y otros aspectos como que un servidor público pueda percibir dos remuneraciones o tener dos empleados de manera simultánea en el que alguna de las dos pues se verá comprometida en cuanto a la calidad que se puede esperar de eso. Finalmente destaco que nuestro marco legal reconoce una obligación para colaborar con el tribunal en cuanto a la investigación de posibles infracciones a la ley de pero no solamente estamos llamados a actuar de manera ética, sino también a denunciar aquellas supuestas infracciones éticas de las que tenemos conocimiento en el ejercicio de nuestros puestos o de nuestros cargos dentro de la función pública. Y es así como el mismo servidor público se vuelve un aliado muy importante para el Tribunal de Ética, puesto que puede dar inicio al procedimiento administrativo sancionado regulado en la ley, que es a través del cual el tribunal investiga si en efecto procedió a la infracción y en este caso impone la sanción correspondiente. Actualmente nuestro marco legal establece que la sanción es una imposición de una multa de tema económico medida en números de salarios mínimos y se paga o se reconoce con el patrimonio propio del servidor público. Adicionalmente a esto, a esta parte de la sanción, tenemos un registro público de personas sancionadas, donde las personas que han sido sancionadas forman parte de este registro y aunque pagan su multa, de acuerdo a la ley, están obligadas a estar 5 años más en este registro. Es importante destacar que para algunos cargos de nombramiento o para optar algunas plazas dentro de la administración pública, el requisito de la presentación de la solvencia que entrega el tribunal de que una persona no ha sido sancionada es un requisito valioso, por lo tanto, se busca que a través del tribunal se pueda garantizar de alguna manera que un servidor público es probo y se comporta de manera ética. Finalmente, tenemos la parte de la ciudadanía, por supuesto, no menos importante, y nuestro marco legal regula como un deber y un derecho de la ciudadanía alertar ante posibles infracciones a la ley de ética. El tribunal, en apego a varias recomendaciones de las distintas convenciones internacionales contra la corrupción, tiene distintas modalidades para recibir este tipo de alertas. Tenemos los avisos, que es una forma fundamentalmente anónima para que las personas puedan denunciar, y tenemos distintas vías de ingreso. Como al ser anónima tiene menos requisitos, digamos que es la forma más flexible. Tenemos habilitado correo electrónico, vía telefónica, una app, un aplicativo de avisos, redes sociales, un WhatsApp institucional y también la página web. Tenemos la denuncia y la tercera forma que es relativamente nueva para el tribunal, es de la segunda ley de ética gubernamental del año 2011, es que también el tribunal puede iniciar procesos de oficio. Quizá el último punto que quiero destacar al respecto es que también como tribunal, recientemente en el año 2022, trabajamos y aprobamos un protocolo de protección de denunciantes y testigos con la finalidad de estimular la colaboración tanto de personas de la ciudadanía como de servidores públicos y poder reducir el riesgo, a veces el temor que las personas sienten y al que se ven expuestas después de denunciar este tipo de prácticas. Yo me quedaría por aquí por el momento. Ahí les quedan un par de sitios de internet. Bueno, obviamente tenemos un portal de transparencia, un sitio web. También hemos trabajado con un sitio donde publicamos las resoluciones del tribunal, donde se ventilan cada uno de los casos que el tribunal ha investigado y las distintas fundamentaciones por las que los casos han terminado, digamos, como terminaron. Unos pueden ser en sanción, otros en algunos casos se puede absolver a la persona
y en algunos también se denuncian, por ejemplo, aspectos que al final no son competencia del tribunal, pero existen canales, sobre todo de colaboración con otras instituciones, para hacer llegar estas alertas o denuncias y que sean tratadas de acuerdo a las competencias de cada institución. Muchas gracias, doña Marcela Barahona, del Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador. Agradecemos su reflexión y posteriormente vamos a conversar estas ideas con el resto de las panelistas. Ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista de la Asamblea Legislativa de la Comisión Institucional de Ética y Valores de Costa Rica. Entonces, vamos a compartir su nota biográfica de doña Yanina Solano Fernández. Ella es subcoordinadora y administradora de empresas de la comisión, ¿verdad? Subcoordinadora de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa, administradora de empresas, máster en Derecho, cuenta con una larga trayectoria, ya que desde hace 30 años labora en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y se ha desempeñado en diversos cargos de los departamentos a nivel institucional de esta entidad parlamentaria. Desde hace 10 años trabaja en la dirección ejecutiva como staff y miembro institucional de la Comisión de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y también es presidenta de la Asociación Solidarista de la Asamblea Legislativa. Quedamos atentos a que nos comparta su experiencia de cómo en un ámbito que es crucial para la democracia, que es en el poder legislativo, los poderes legislativos juegan un papel fundamental para consolidar a la ética pública dentro de la administración pública, porque es el espacio donde hay un debate importante entre diputados y diputadas y es donde se tiene que cuidar a la persona que piensa distinto o diferente a mis ideas. Entonces, en la Asamblea Legislativa, en los poderes legislativos de Centroamérica, se juega el tema de la ética pública porque es donde se aprende a respetar opiniones contrarias, pero no solo a respetarlas, sino también a cuidar que la oposición y que el que piensa distinto a uno es valioso y su idea también construye a la administración pública. Quedamos a la escucha, doña Yanina, durante estos 10 minutos para que nos comparta qué ha hecho la Comisión Institucional de Ética y Valores en el plenario de este Poder Legislativo de Costa Rica. Muchas gracias, muy buenos días a todos los participantes. De verdad es un honor para mi persona y la Comisión de Ética y Valores Institucional ser parte de ella. Bueno, don Humberto ha hecho una amplia inicio, ¿verdad? De lo que significa la ética en los parlamentos. La compañera doña de panel, Marcela, también ha expuesto lo que se ha hecho en El Salvador. Yo soy un poco afónica, así que no es que estoy enferma, es para que, ¿verdad? Para que no crean que es un problema de audio ni demás. Y les aclaro esto, ahora sí. Como les digo, bueno, la Comisión de Ética se formó porque a nivel institucional, perdón, a nivel nacional, hay una Comisión Nacional de Rescate de Valores. En esta constitución que se forjó en 1987, se dispuso que en la función pública, en las entidades públicas, debe de haber una comisión de ética y valores institucional. Así las cosas. Aquí bien lo aclaraba ahora don Humberto, en la institución ha sido un poco difícil, ¿verdad?, entrar en este tema, porque volvemos a lo mismo, la ética no se puede ver como que es de un año o de otro año, no. La ética es una vivencia que viene durante toda nuestra vida, nuestra historia. ¿Qué es lo que pasa? La ética viene muy aparejada a valores.
viene muy aparejada a valores, y ahí es donde la función de la Comisión de Ética Institucional ha permeado o ha tratado de permear diferentes posiciones. Nosotros acá no es que hay una entidad o esta comisión se dedica exclusiva, tenemos personal exclusivo para fugir nuestra labor. No, nosotros somos eh, funcionarios de diferentes departamentos que se nos ha designado un rol dentro de una comisión. ¿Para qué? Para facilitar una serie de capacitaciones, una serie de enlaces a través de diferentes organizaciones institucionales públicas, como lo son la Procuraduría de la Ética, la Contraloría General de la República, que si bien es cierto, no ve otra serie de cosas, también ha emitido diferente normativa con respecto al tema. Esta comisión tiene su anclaje en diferente normativa que nos debe regir a nivel nacional. Esto es un artículo en la Constitución Política, el artículo 11, la Ley General de Administración Pública. Tenemos también la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Ley General de la Procuraduría General de la República, y así una serie también de decretos que se han emitido. La Comisión de Rescate Nacional de Valores ha emitido unos lineamientos con respecto a la función que debe de tener el funcionario público. Hay también normas de control interno en el sector público, estas últimas emitidas por la Contraloría, como bien les decía anteriormente, y así otras series de normativa que el funcionario legislativo al ingresar a la Asamblea debe de cumplir. Esto se hace de una manera que se adhiere a lo que debe de ser. Eh, Cuando se abren procedimientos administrativos por mal actuar, esto es un poco a nivel de funcionarios. Acá en Costa Rica, los diputados tienen una situación especial. Ellos no son funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque son elegidos por el pueblo. Entonces, mucho de la normativa tiene que cumplirla dentro de su actuar, pero otra eh, no les cobija propiamente. No obstante, aquí es donde viene la parte ética. Si bien es cierto, la parte ética no está ligada propiamente a una norma eh, debidamente constituida por la Asamblea, sí tienen que regirse por una serie de valores, principios y gestión ética durante toda su trayectoria. En la Asamblea Legislativa hemos hecho un diagnóstico, precisamente se hizo, bueno, eh, a raíz de este diagnóstico de un informe que hizo la auditoría interna en el 2016. Esto vino a transformar, a darnos un poco de apoyo en la gestión de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque nos dijo Comisión Ética, que ya venía, como les digo, desde los años anteriores. Tienen que visualizarse, tienen que posesionarse, tienen que venir y hacer ciertas acciones. Pues se han venido dando una serie de capacitaciones, más que todo ha venido fungiendo como enlace para diferentes charlas a nivel institucional. Nos falta mucho, sí. Tenemos que visualizarnos un poquito más, tenemos que empoderarnos de esta función. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil todo. Por eso yo agradezco este tipo de actividades que nos visualizan, nos empoderan, nos llevan más allá de toda una gestión interna. Eh, Así las cosas dentro de esta gestión. Y ahora acá en la institución, cada ingreso de funcionarios, cada 4 años, que es nuestro cambio de gobierno, se hace un pequeño espacio para que la Comisión de Ética y Valores
institucional tenga un espacio pequeñito ante los nuevos funcionarios. Se planea o se está trabajando en que este tipo de visualización no sea solo cada 4 años, sino que se imparta a todo aquel funcionario de ingreso nuevo. Para nosotros de verdad esto ha sido un honor poder decirle a la gente, usted está obligado, pero no que lo sientan como una obligación, sino el que ser parte de esta organización nos lleva más allá. Hablábamos ahora, y bueno, en la presentación que nos hizo don Humberto de mis atestados. Yo soy también presidente de la Asociación de Asociación Solidarista de Empleados de la Asamblea Legislativa. Esto es una figura, una organización muy propia de Costa Rica. Esto es para que de manera solidaria, con los recursos de aquellos que de manera voluntaria decidan estar en la organización, podamos contribuir a nivel institucional en una serie de actividades, de proyectarnos, de colaborar con aquellos que han sufrido alguna situación o que bien por sus recursos, porque esto tiene recursos tanto patronales como personales. Entonces podamos contribuir a fortalecer una serie de actividades que se llevan para, eh, para proyectar valores. ¿Por qué? Porque esto es toda una temática, es todo un anclaje. Nosotros no queremos que la gente sienta que son imposiciones, sino que de una manera voluntaria y quizás que vayan asumiendo estos roles. La gente tiene que comprometerse con llevar a cabo una función más transparente, más, más solidaria y, qué sé yo, por beneficio de las diferentes personas dentro de la institución. Así las cosas, también la organización tiene una política de transparencia en cuanto a su gestión. Todo esto va anclado. Nosotros permeamos todo esto y hacemos actividades. Por eso y me llamaba la atención cuando eh, por un comentario alguna gente quizás no sabe que exista una comisión de ética institucional, pero sí existe. Lo que pasa es que a veces, y esto nos llama y nos enciende una luz roja, porque nosotros creemos que la gente sabe, y esto nos lleva a reforzar que estamos, que la gente nos visualice, que la gente sepa que estamos, pero no para asuntos particulares, sino para un bienestar institucional. Muchas gracias. No sé si alguno más adelante tiene alguna inquietud. Con mucho gusto estamos para aclarar. Muchas gracias. Esta es mi participación. Le agradezco mucho, doña Janina Solano, por su participación, su coordinadora de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. A continuación, vamos a escuchar a la magíster, a doña Carmen Montenegro, directora de Transparencia y punto de contacto para la Alianza El Gobierno Abierto de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso de la Información de Panamá. Doña Carmen Montenegro, como he dicho, es directora en esta institución, en ANTAI, de Panamá, abogada de profesión, con trayectoria profesional en el ámbito tanto público como privado. Ha realizado estudios especializados en gobierno abierto en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD y de ética en gestión pública por la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP de Perú y en transparencia y ética e integridad sobre administración pública en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. Como pueden ver, hemos tenido el lujo de tener a mujeres con una gran trayectoria profesional y académica.
y como lo muestra las ponentes, las panelistas que acabamos de escuchar, y como lo muestra la excelente semblanza y trayectoria de vida de doña Carmen. Pues quedamos atentos a sus reflexiones, doña Carmen, durante estos 10 minutos para posteriormente hacer este conversatorio, este intercambio de ideas entre nosotras como panelistas y también con el auditorio que nos escucha. Muchísimas gracias, doctor Humberto Miranda. Para mí realmente es un honor estar esta mañana con todos ustedes. Muy buenos días a todos y todas. Un fuerte y caluroso saludo desde Panamá. En nombre de mi directora general, pues agradezco la invitación a esta entidad para participar en este importante evento académico. Sin duda alguna, un saludo a mis compañeras, colegas panelistas. Muy importantes sus reflexiones. Y pues voy a compartirles de la manera breve, ajustándonos a los tiempos, las reflexiones que quiero presentarles desde Panamá. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Vamos a la siguiente. Les voy a presentar o a compartir el día de hoy algunas prácticas que hemos implementado en Panamá. Por supuesto, quisiera nada más a manera de introducción o de un breve contexto señalar o hacer referencia a qué es la ética o digamos qué es la ética pública. Por supuesto, se refiere a la honestidad, al cumplimiento de una serie de principios o virtudes, porque la ética concebida desde lo público se aplicaría en el sentido muy filosófico de la palabra con el hecho de ser virtuoso en el ejercicio de nuestras funciones públicas como tal, en ese actuar de manera coherente y responsable. Vamos a la siguiente, por favor. En ese contexto quiero destacar por qué es importante hablar de ética, porque para ir a compartirles lo que hacemos y por qué lo hacemos, creo importante destacar la génesis de esto, ¿no? Ya lo han mencionado mis colegas que me han antecedido, el fortalecimiento de la confianza en lo público definitivamente es un pilar esencial para que hoy día estemos reflexionando sobre la ética pública. ¿Por qué? La ética es un generador, es un detonador de confianza entre el gobierno y los ciudadanos, y este es un pilar esencial para una buena gobernanza. Sin paz social, sin gobernanza, sabemos que un Estado de Derecho no puede definitivamente prosperar. Entonces, en ese sentido, la ética cobra un papel de superlativa importancia. En segundo aspecto, tenemos, por supuesto, la prevención de la corrupción. A mayores estándares éticos del servicio público, menos posibilidades de conductas contrarias a este y que desencadenen en actos de corrupción. Contar con procesos definidos, con mecanismos de control es realmente relevante. Y por supuesto, la eficacia y eficiencia del servicio público. Una administración pública transparente, responsable, que tenga altos niveles éticos, tiende a ser más eficiente y eficaz en el ejercicio de sus funciones, en dar respuesta a todas esas necesidades de los ciudadanos. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta vamos a analizar entonces de manera muy breve también lo que son las herramientas para fomentar un comportamiento ético en los servidores públicos. Definitivamente nosotros desde la entidad hemos, digamos, apostado, estamos convencidos de que la educación continua se constituye en un sostén prioritario para el desarrollo de conductas éticas o, digamos, la implementación de esos valores a los que se hacía referencia previamente, éticos en el servicio público. Por supuesto, consideramos que debe existir un marco legal y regulatorio, la existencia de una serie de leyes o tratados internacionales que tengan los estándares éticos del sector público. Asimismo, la existencia de procesos de formación y capacitación. Espacios como este, que hoy se han generado, en el que estamos compartiendo a nivel centroamericano, son de muchísimo valor porque todos los días aprendemos. Bien, como ya se había mencionado, estos procesos de sensibilización, formación continua, son realmente importantes para refrescar conceptos, para recordar valores, para analizar sobre diversos temas que guardan relación con la ética. Y asimismo es importante la participación ciudadana y la existencia de sistemas de controles internos y sancionatorios eficientes. La sociedad civil o la ciudadanía tiene un papel preponderante de cara a la eficiencia y eficacia de la administración pública, porque en la medida que participen, se empoderen y exijan esa conducta de los servidores públicos, va a garantizar que el mismo servidor atienda a este llamado, a estas exigencias. Vamos a la siguiente, por favor. Así pues, sabemos
por lo menos en Panamá, que contamos con una serie de instrumentos jurídicos internacionales ratificados, de los cuales solamente voy a hacer mención, como la Carta de la Gestión de Calidad de la Cumbre Iberoamericana, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción también. Vamos a la siguiente, por favor. Estos 3 instrumentos jurídicos forman parte de la normativa existente en Panamá, sobre la cual se sostiene la necesidad de hablar de ética en la gestión pública. Por supuesto, tenemos la Ley 6 de enero del 2002, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que ya define en su artículo 27 la obligatoriedad de contar con códigos de ética. Y de allí surge entonces la promulgación de un código de ética a nivel de decreto ejecutivo que impera o que rige para todo el gobierno de central, gobiernos locales, entidades autónomas, semiautónomas y demás. Ahora bien, veamos en la siguiente entonces, de acuerdo a este contexto, a este general, cuáles son las 3 buenas prácticas que les quiero compartir que hemos llevado adelante en la entidad. Recientemente tuvimos nuestra 3ª versión del Foro Académico Internacional en Ética Pública y Empresarial. Ya este foro se ha constituido en un evento anual que venimos desarrollando durante 2 días. Contamos con la participación de alrededor de 1.200 personas, con expositores nacionales e internacionales hablando de ética, intercambiando sobre ética, sobre buenas prácticas, sobre conflictos de intereses, cómo mitigarlos. Entonces, este ejercicio académico ya lo vemos de cara a una política pública de prevención. Entonces, la siguiente buena práctica que vamos a ver en la próxima diapositiva guarda relación o está alineada, por supuesto, a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que hace referencia a la necesidad de establecer normas orientadas a prevenir conflictos de intereses y a mantener esa conducta íntegra en los servidores públicos. En este sentido, desde ANTAI hemos desarrollado una plataforma digital denominada Academia de Ética y Transparencia, que contiene cursos en líneas disponibles para todo el servicio público, también para sociedad civil, sector privado, es abierta para quienes quieran utilizarlo, porque entendemos que la ética es cuestión de todos, del sector público, del privado, de los ciudadanos. Entonces el comportamiento ético debe seguirnos en todos nuestros roles, como ya se apuntó en la primera intervención. En esta academia hemos contado ya con la capacitación en cursos completados de más de 155.000 servidores públicos. Entonces, consideramos que es una herramienta muy proactiva, muy buena para que puedan hacer cursos de forma síncrona en sus tiempos e ir afianzando su conocimiento, reforzando valores. La siguiente y la 3ª diapositiva veremos entonces la siguiente iniciativa que guarda relación, está alineada a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y es que hemos implementado un programa mensual de módulos que se lleva a cabo también en formato virtual, pero ese sí en vivo, abierto a todo el servicio público, y durante 8 meses en el año estamos capacitando en diversas temáticas, en ética aplicada, en resolución de dilemas éticos, en conflicto de intereses, en fin, en todas las temáticas afines a la ética pública. Vamos a la siguiente, por favor. Una vez compartida estas 3 experiencias que desde Panamá hemos implementado y que vemos definitivamente resultados, todos los días se aprende, todos los días podemos generar conocimiento, pero debemos ver o mirar siempre a los desafíos también a los que nos enfrentamos. Ya se señalaba en la nota conceptual, este aspecto es relevante, compartir cuáles son nuestros posibles desafíos o lo que hemos vislumbrado y las posibles soluciones más adelante. Por ejemplo, el primer desafío que vemos es la falta de conciencia y de una cultura de integridad. Tenemos que trabajar hacia allá. Estamos convencidos de que hay que apuntar hacia sistemas de integridad, inclusive públicos privados. Por esa razón, en el foro que les compartía, involucramos siempre al sector privado y al sector empresarial, porque es un componente prioritario de la gestión pública. Todos los días el sector privado está manteniendo relaciones con el Estado, sobre todo en temas de contratación pública, por ejemplo, en donde hay líneas muy delgadas que posibilitan las conductas antiéticas. Entonces hay que trabajar en crear esa conciencia, en esa cultura de ética, de integridad. Con esto, con los programas de capacitación, con cápsulas, con campañas de sensibilización. Asimismo, enfrentamos el enorme desafío de la corrupción y la impunidad, por supuesto,
son un desafío significativo, sin duda. Tenemos que contar con sistemas de administración de justicia sólidos, con sistemas sancionatorios efectivos y también con una cooperación internacional sólida, porque ya vemos que hoy en día la tendencia es que todos estos comportamientos trasciendan nuestras fronteras. Por supuesto, la falta de recursos y capacidades es muy, muy importante. Así lo determinamos desde ANTAI en nuestro rol preventivo, invertir en capacitación y el fortalecimiento de las capacidades del servidor público. Vamos a la siguiente, por favor. Como conclusiones o como posibles soluciones, por supuesto, los sistemas de integridad a los que hacemos referencia, producto de una ética sólida, la rendición de cuentas, son pilares fundamentales para la administración pública efectiva, pero sobre todo para generar ese componente vital en la administración pública, la confianza de los ciudadanos. Como segundo punto tenemos la promoción de la transparencia y la ética con responsabilidad. Fortalece nuestras instituciones hacia una sociedad más equitativa, más justa, que atienda a los problemas con eficacia. También nos proyecta a nivel internacional, a nivel nacional e internacional, en temas sobre todo con organismos internacionales, de inversiones y demás. Por último, en la siguiente diapositiva tengo solamente una reflexión para compartirles de un autor que pues en lo personal me gusta mucho y suelo leer en estos temas, que dice: los valores son cultivados cuidadosamente en el sistema educativo en todos sus niveles, a través de sus líderes. Él es Bernardo Klinsberg, argentino. Quienes no los conocen, los invito a que puedan leerlo. Tiene importantes reflexiones y nos trae la ética como algo muy sencillo, lo baja de la filosofía, no lo vemos como algo tan etéreo como debe ser, como algo palpable con lo que vivimos día a día. Con esta reflexión cierro mi intervención, nuevamente agradecida, y espero pues que las buenas prácticas compartidas sean de interés para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las palabras brindadas por la señora Carmen Montenegro. Han sido de gran importancia para lo que es justamente la promoción de la transparencia y la ética, que es lo que se ha estado buscando en este webinar. A continuación, les vamos a hablar, les va a compartir unas palabras el señor Humberto Miranda. Él es un centroamericano de origen nicaragüense. Ha sido director de Gestión Pública y Desarrollo Territorial del ICAP, del Instituto Centroamericano de Administración Pública. También ha fungido como consultor para la implementación del enfoque de las capacidades en el sector público, así también como para lo que es la formulación y evaluación de las políticas públicas, tanto a niveles regionales como nacionales. Ha sido coordinador de programas de maestrías en 3 áreas: gestión y política pública, gerencia de la calidad y gestión de las compras públicas. El señor Humberto también ha sido profesor y ha realizado estudios de doctorado en Gobierno y Administración Pública, de maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Asimismo, es un especialista en gerencia social, posgrado en gerencias de políticas, programas y proyectos sociales, y obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Además, ha trabajado con funcionarios públicos en la administración pública nicaragüense, y como temas principales de su interés son la formulación y evaluación de las políticas públicas, la profesionalización de las funciones públicas y la gestión de la calidad en el sector público, por lo que le damos paso a la palabra al señor Humberto. Muchas gracias, doña Karen Solano. Mi intervención va a estar dirigida al tema del sentido ético de la función pública. Y voy a desarrollar las ideas en torno al sentido ético en la función pública en 3 aspectos. En primer lugar, voy a hablar de algunos elementos de contexto relacionados a los modos de regulación de la sociedad que requieren una nueva forma y urgentemente una ética para el funcionamiento. El segundo gran elemento del que voy a hablar es sobre cómo la representación democrática y la acción pública a través de los servidores públicos se vincula estrechamente con la ética pública. Y finalmente hablaré
sobre ética y tecnología. Como he mencionado, el tema central es sobre el sentido ético de la función pública. Iniciaré, como he mencionado, con algunos elementos de contexto. Y el primer elemento de contexto es que la sociedad, la ciudadanía centroamericana, demanda nuevas formas de gobierno, de representación política y de acción pública. Quieren otro tipo de servidores y servidoras públicas. ¿Por qué? Porque se está demandando una administración pública inclusiva y orientada a la ciudadanía de cara a los retos del desarrollo sostenible. Pareciera que la administración pública y que sus representantes políticos a veces actúan sin tomar en cuenta a las necesidades más sentidas de la población. Pareciera que las decisiones políticas van por un lado y las necesidades sociales van por otro lado. Entonces, esto hace una necesidad de una administración pública inclusiva. Desde una concepción práctica de los asuntos públicos se pueden plantear tres modos de hacer gestión de la sociedad, de la población. El primero es un gobierno y una administración pública tradicional que se caracteriza por ser unilateral, es decir, son estadocéntricos y basados en la jerarquía y la autoridad. La nueva ética no es unilateral. No es que los que saben las directrices de cómo comportarse éticamente están en determinadas instancias dentro de la administración pública. No, la nueva forma de gestión social requiere superar esa visión jerárquica y unilateral. A veces se cree que en las leyes está abarcado la cuestión de ética pública gubernamental. Pues digo contundentemente que eso no es así, porque hay leyes que no cuidan la justicia social, porque hay leyes que descuidan el bienestar de la población. Y esto nos hace volver los ojos hacia el tema de la ética, que es un campo mucho más amplio para la búsqueda de justicia y, como decía nuestra expositora de la Comisión Institucional de Ética y Valores, para la búsqueda del bienestar de la persona. La pregunta central de la ética es si eso genera bienestar en la población, en las personas. Y eso nos hace saber si hay una conducta ética o no. Otra cuestión que quiero mencionar vinculada a esta forma de regulación de los asuntos públicos, de la gestión pública, lo primero que he dicho tiene que ver con esa forma tradicional que hay que superar de la acción pública y de la gestión de gobierno. En segundo lugar, la cuestión de carácter económico, que en ocasiones está caracterizada por la privatización y la desregulación para conseguir una mayor aproximación al mercado. ¿Por qué? Porque se cree que el sector público es productivo, es competitivo. Bueno, y posiblemente así sea, o así es. Pero también en el sector privado hay gente muy competitiva, muy comprometida y muy eficaz. La cuestión no es hacer parecer más a la administración pública a las lógicas de mercado, no, sino recuperar la característica y la esencia de la administración pública, que es el bienestar de todos. No basta con ser competitivos dentro de la administración pública. Por eso, en las intervenciones hablaban de la palabra solidaridad. La solidaridad es cuidar el bienestar del otro, es crear sentido de colectividad y superar los individualismos. Por eso es que uno de los objetivos, bueno, este enfoque de objetivos de desarrollo sostenible plantea que nadie se quede atrás, que nadie se quede atrás. Otra cuestión vinculada a esta concepción práctica de asuntos públicos, en tercer lugar, tiene que ver con la gobernanza o lo heterárquico, es decir, reconocer que en la sociedad hay capacidad de autoorganización y de asociación. La administración pública ni sus gobernantes se pueden apropiar como los líderes de la capacidad de autoorganización de la sociedad. Si no, se descuida la democracia. La democracia permite que la sociedad se organice a sí misma. Por ejemplo, aquí doña
la subcoordinadora de la Comisión Institucional de Ética y Valores, nos hacía mención a una asociación solidarista de empleados. Eso muestra, eso es una consideración de que la población, la ciudadanía, los propios servidores públicos deben y pueden organizarse ellos mismos y que la organización no se agota en la administración pública, que la necesidad de hacer cambios dentro del espacio público no es exclusivo de la administración pública, sino de otro tipo de asociaciones y organizaciones. Ya la propia diputada Sonia Rojas nos hablaba de su trabajo que hace con organizaciones comunitarias. Eso es una muestra de un espacio autorregulado, donde se generan una ética pública que transforma a la propia administración pública. Y eso tiene que ver con heterárquico, con redes autoorganizadas. Es decir, la acción de gobierno y de representación política y de función pública se ha vuelto más complicada por los siguientes elementos. En primer lugar, por las expectativas de la sociedad en un contexto democrático que demanda más y mejores bienes y servicios. La gente ya no se conforma con decir se está actuando conforme a la ley. Quiere más allá de lo que dice la ley. Quiere bienestar. Quiere ser escuchada efectivamente. Ya los discursos políticos de que sí, usted, yo lo escucho, lo atiendo, sí, pero en la toma de decisiones de la administración cotidiana pública, vemos una conducta ética gubernamental cuando un servidor o servidora pública resuelve una solicitud de forma expedita y pronta. Es una muestra de conducta ética. Pero cuando retrasa un trámite, se está comportando de forma antiética. La sociedad está demandando mayor agilidad en la gestión pública, en sus trámites. Van a una institución, van a una alcaldía, van a una oficina del poder central, del poder judicial, del gobierno, y los trámites, las filas, luego pareciera que todo está pensado para comodidad de la administración pública y se olvida la esencia de la ética gubernamental, que es que esté orientada a la ciudadanía, pero las demandas son cada vez mayores. Y quiero retomar lo que nos decía doña Carmen Montenegro, que ese es ese otro punto que hace que la acción de gobierno sea más complicada, que la acción pública, que la gestión pública sea más complicada, que es la credibilidad y la legitimidad. Un sector importante de la población ha dejado de confiar en sus dirigentes políticos y en las instituciones. Vaya a presentar una queja, no voy porque va a hacer perder el tiempo y no me van a resolver nada. Eso dice la gente promedio. No presenta, a propósito de lo que nos planteaba doña Marcela Barahona, de la promoción de las denuncias, ¿verdad? Y que las propias personas servidoras públicas son aliados para denunciar situaciones de mejora ética. Pero la cuestión es que, como dice una canción del señor cantante Joaquín Sabina, que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena, porque a veces cuando un servidor público denuncia, aunque se proteja la identidad de la persona que denuncia, si alguien se filtra quién fue el que hizo la denuncia, eh, las otras personas le aplican una situación fea, ¿verdad? De trato y de maltrato. Entonces, aquí tenemos este gran reto de credibilidad y legitimidad, porque es francamente desafiante mantener la legitimidad conseguida durante las urnas electorales. El gobierno, sus administraciones públicas pueden perder legitimidad ante la ciudadanía por la forma en que se conduce la función pública. Y una forma eficiente, ya nos lo decía doña Carmen Montenegro, de conseguir esa legitimidad que la ciudadanía cree en la administración pública es a través del desarrollo de conductas y de comportamientos éticos. Es la esencia de la misma, porque eso nos permite crear valor público. Entiéndase por valor público la transformación en las condiciones de vida de la persona. Hay gente que no entiende para qué se hace determinados trámites. ¿Por qué? Y eso nos tiene que hacer preguntar que si alguna tramitología
es éticamente responsable, porque eso también está vinculado con la ética gubernamental. La agilidad, la facilidad para tener cercanía con la ciudadanía. Pareciera que se han inventado una serie de trámites para alejar al ciudadano de la administración pública. Y eso lo tenemos que revertir, a pesar de que se han creado leyes para reducción de trámites. Sigue eso como un gran reto. Otra cuestión es que constituye que complica la acción de gobierno y de gestión pública tiene que ver con los modelos tradicionales de representación democrática y con la formulación de los objetivos sociales y con la necesidad de actuar, de que el gobierno actúe en modo de gobernanza. ¿Qué significa eso? Más de carácter horizontal. En la administración pública de tipo jerárquica, pareciera que lo que importa únicamente es lo que diga la persona que está como jefatura. Qué grave eso. En ocasiones no se mueve nada dentro de la administración pública porque si la jefatura está de vacaciones, no se puede hacer nada. Hay una situación de stand-by, de inamovilidad, de impasse. ¿Qué está pasando ahí? Porque esto nos sitúa ante una urgencia de ética gubernamental. ¿Cómo es posible que se le dé prioridad a la presencia o no de una jefatura sobre las necesidades de despachar, de atender, de resolver los asuntos públicos de la ciudadanía? La gobernanza es un nuevo estilo de gobierno, distinto al modelo de control jerárquico y de mercado. La gobernanza se caracteriza por la colaboración, el consenso y la participación de distintos actores para mejorar los resultados y los rendimientos. Por consiguiente, la gobernanza supone una modificación de las relaciones entre el Estado y la sociedad y su administración pública. Si no empezamos a modificar esa forma de relación, no estamos siendo efectivos a nivel de ética pública gubernamental. Hay que modificar eso. Ciertamente, yo no digo que irrespetemos la jerarquía, hay que respetar los canales jerárquicos de jefaturas, pero la cuestión es que si eso es lo primordial a la hora de tomar una decisión. ¿Qué es lo primordial? ¿Orientarse a la ciudadanía o hacer todo el camino jerárquico institucional? Bien, ¿por qué el interés en gobernanza, en la búsqueda de sentido ético de la función pública? Porque hay necesidad de englobar todas las instituciones y las relaciones implicadas en los procesos de la administración pública. Porque hay que tener una búsqueda de equilibrio entre el poder público y la sociedad civil. Hay que equilibrar eso. La gente a veces se olvida, la administración pública, que llegaron al poder determinados partidos políticos porque así se lo solicitó la población, pero luego eso se tiene que generar en un constante diálogo, ¿verdad? Porque como habíamos mencionado, la sociedad tiene capacidad de decidir, la población, la ciudadanía. La participación en el gobierno de la sociedad civil en general y no de un único actor, sea este político, económico, social o cultural. Esa es la transformación de la ética gubernamental democrática. No hay un único actor que decide la cuestión de la administración pública. La decidimos entre todas y todos, pero eso hay que creérselo, porque eso logra democracia. Eso tiene una fuerza importante para la cotidianidad de la administración pública. Bien, voy a pasar al segundo punto, que ya lo he introducido, sobre el tema de representación democrática y ética pública. ¿Qué significa en un contexto ético representar los intereses de los ciudadanos dentro de la administración pública? Porque muchas de las personas que están conectadas son servidoras y servidores públicos, es decir, tienen la misión de representar. Miren el imperativo ético gubernamental. Los que estamos conectados en este momento, las personas panelistas, todas y todos, tenemos el imperativo ético de representar las necesidades de la ciudadanía. Es decir, doña Carmen, doña Marcela, doña Sonia, doña Ida, doña Karen, ella está en su doble rol de ciudadana y también de servidora pública o de servidor público. ¿Esto qué implica? Que lo que hacemos
que lo que hacemos en la cotidianidad tiene implicaciones en los servicios, en la administración pública. Existe una idea importante de la ciudadanía y es que, que ha permeado a través de los medios de comunicación, y es que la administración pública en ocasiones está al margen de las necesidades más sentidas de la población. ¿Por qué? Porque no suelen consultar sus decisiones con la ciudadanía, no suelen consultar. Y recuerden que nosotros tenemos ese imperativo de representar los intereses públicos. Eso no es sencillo. Porque no, es interesante que en este intercambio que hemos tenido se ha hablado de la capacitación, pero no basta con eso. Tendríamos que también consultar a la ciudadanía, porque ellos son los que nos dan el termómetro de qué avances tenemos en materia de ética pública gubernamental. Y el tema que nos convoca el día de hoy es la esencia de la administración pública. No es la competitividad, sino el bienestar. No es solo la eficiencia y la eficacia, sino el bienestar de las personas. Bien, voy finalizando con el tema de ética y tecnología. En estos albores del siglo XXI, nuestra región y América Latina sigue con grandes asimetrías en cuanto al desarrollo tecnológico y social, en comparación con el resto del hemisferio de Occidente y de otras subregiones del mundo. En nuestra región existen desarrollos importantes de industrialización o de mejoras, de servicios públicos en línea o de transformación digital. Sin embargo, aquí nos tenemos que hacer una pregunta que, ¿hacia dónde es que buscamos avanzar y cómo lo lograremos? Resulta ser, a propósito de conducta ética gubernamental, que hay mucha información que es falsa. En las redes sociales vemos hasta firmas que no corresponden a las autoridades, que son bulos, que son noticias falsas. Pero ahora con la inteligencia artificial se puede crear un documento, un discurso, se puede utilizar la voz de un dirigente político, de un director general dentro de la administración pública y hacer parecer como que es un mandato de la administración pública. Miren los grandes retos que tenemos para hacer de la tecnología un espacio de ética pública responsable de creación de valores. Yo agradezco, aquí dejo mi participación y luego pasamos a compartir en estos minutos que nos quedan una serie de reflexiones. Entonces, abrimos el espacio para que las personas que estimen conveniente escribir en el chat del webinar algunas consultas lo hagamos. Mientras tanto, entre nosotros vamos a conversar sobre el siguiente tema. ¿Cuáles son las dos situaciones de dilemas éticos importantes que ha tocado que hacer frente al Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador, ANTAI de Panamá y en la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica? ¿Cuáles son dos dilemas éticos importantes a los que ha tocado que hacer frente y cómo se han resuelto? Entonces escuchamos a doña Marcela y así vamos haciendo la conversación. Y si doña Carmen en su momento quiere intervenir mientras doña Marcela habla, bienvenida sea. Hola. Bueno, gracias por la pregunta. De verdad que sí es bastante ilustrativo lo que la región está haciendo para mejorar el tema de la ética pública, de la ética gubernamental. Abordando tu pregunta, yo creo que como en el marco legal ya hay como una tipología de prohibiciones y deberes, seleccionar cuáles son los dilemas éticos más frecuentes, creo que nos podríamos ir por ahí. En ese sentido, por ejemplo, una prohibición ética o un dilema ético al que se puede enfrentar un servidor público es hacer actividades privadas en sus horas laborales. Y creo que en el marco de la pandemia fue una realidad bastante habitual. Incluso el tribunal sancionó y ha sancionado a algunos servidores públicos que estando en el periodo de cuarentena salieron del país
y de alguna manera estaban realizando sus actividades fuera del país, pero no cumpliendo como las condiciones en las que normalmente tendrían que realizarlo. Entonces, en primer lugar, vemos una afectación real en la administración pública, puesto que está derogando fondos públicos, pagando salarios y no está recibiendo pues, lo que se esperaba del servidor público. Pero también supone una discusión futura, por supuesto, y pensando en la tecnología, a definir si un servidor público está amarrado a un aspecto territorial o podríamos hacer algún tema un poco más flexible y pensar que sí se podría hacer fuera. Pero como esa discusión no estaba en ese momento, lo importante era definir y decidir si se habían vulnerado la prohibición ética de hacer actividades privadas y en efecto fue muy importante la colaboración de otras instituciones públicas como la Dirección de Migración y Extranjería, puesto que, y aduana, ¿verdad? Porque eran evidentes las salidas, en los días que las personas estuvieron fuera y fue bastante fácil comprobar eh, esta situación. El segundo creo que es el adecuado uso de fondos públicos, de bienes públicos en general. Creo que a veces, pensando en los comportamientos habituales, algunas personas intentan minimizar el uso porque fue algo pequeño, porque solo fue una hoja de papel, porque solo fui a dar una vueltita adicional, pero me quedaba en el camino. Entonces, por supuesto que el dilema también es interno al servidor público y pensar y regular su propio comportamiento, como tú mencionabas. El tema de ética no pasa por solo conocer el marco legal y cuáles son mis prohibiciones, sino actuar, aunque nadie me esté viendo, en apego a los principios y a mis deberes como servidora pública. Por eso, para el tribunal, el tema formativo es muy importante y es un proceso de formación continua. Tenemos una unidad de divulgación de la ética que trabaja con las otras instituciones obligadas por esta ley para constantemente estar no solo informando, sino concientizando y sensibilizando a que no importa que te estén viendo o no, el dilema puede ser interno del servidor público y de él dependerá si se comporta como espera la administración pública de él y no solo eso, sino como exige la ciudadanía para obtener una administración pública de calidad. Gracias, doña Marcela. A propósito de estos dilemas éticos, la señora profesora Ida Mayorga de Nicaragua, que está conectada de Nicaragua, en el chat nos presenta la siguiente pregunta. ¿Qué acciones ciudadanas son viables y posibles ante sistemas jerárquicos, antidemocráticos, donde la ciudadanía está entre el barco de la deriva y el viento a tomar el timón para demandar una gestión pública moderna y de calidad? Es utópico, parece, pero ahí están las instancias que lo hacen mejor y las buenas prácticas para retomar. Felicitaciones a las expositoras y al expositor por generar esos esfuerzos de generar estas reflexiones importantes para los países de Centroamérica y para la ética personal de cada funcionario, funcionaria involucrada en estas instancias que son esencia de lo que hacen estas buenas prácticas. Doña Carmen, le escuchamos y también a doña Yanina. Gracias, doctor Miranda. Definitivamente, el dilema ético es un tema que da para solamente un webinario. O sea, es un tema complejo a la vez, es un tema muy interesante porque hay múltiples situaciones que generan, digamos, dilemas éticos. Nosotros, ANTAI, en su rol preventivo, digamos que hace las funciones del tribunal en El Salvador, en el sentido de que nosotros capacitamos, prevenimos, pero también somos la instancia que lleva los procesos por faltas al código de ética, ¿no? Entonces allí tenemos como los dos roles desde la entidad. Para citarles un ejemplo, tenemos una persona que labora en una entidad del Estado que sus competencias guardan relación con temas, digamos, de familia y niñez, que todos sabemos que por regla general son confidenciales, pero también esta persona, un especialista, un técnico en particular, después de las horas de oficina, ejerce su profesión y lo hace con amplios procesos de difusión en redes. Entonces, el trabajo que realiza fuera de la entidad
si bien no es ni ilegal ni riñe de manera directa con sus responsabilidades, con sus competencias, sí representa un enorme dilema ético con lo que realiza dentro de la entidad. Entonces nosotros impulsamos muchísimo esa creencia o esa convicción de que somos servidores públicos dentro y fuera de la entidad. Cuando finaliza mi horario de trabajo, sigo siendo la directora de transparencia y debo seguir comportándome con altos estándares éticos y ser modelo, porque encima tengo esta enorme responsabilidad de proyectar y de representar. Entonces, en ese caso de esa persona, específicamente lo que hacía después de, también tenía que ver con temas, digamos, de familia y niñez. Entonces, más que un tema legal o antijurídico, definitivamente era un dilema ético muy claro y de proporciones guardadas de superlativa importancia porque podría generar afectación, en este caso, digamos, a terceros, ¿no? Entonces, se realizó una intervención allí en ese sentido. También, por supuesto, creo que Marcela apuntó algo al periodo en el que todos tuvimos mayores eventos relacionados con dilemas éticos. En la pandemia, por ejemplo, aquí en Panamá, digamos que estaba, como en todos los países, la prohibición de hacer reuniones, festejos, salir, etcétera, pero teníamos a un director médico regional que hizo una fiesta en su casa en plena pandemia. Entonces, allí, por supuesto que es eminentemente ético, fue un dilema, hubo un proceso, etcétera. Pero más allá de ir al tema del proceso, yo creo que el punto en el que debemos hacer especial énfasis es cómo nos mira la sociedad como servidores. Como usted bien apuntó, y como su nombre lo indica, el servicio público implica esa disposición de servir a los demás. Los que hoy estamos sentados en estas sillas tenemos el privilegio, la posibilidad, la oportunidad de servir, de ayudar a otras personas, de trabajar por un mejor país, de promover para que toda nuestra región crezca en conjunto. Entonces, es importante que debemos dar ejemplo. Debemos actuar apegados a los principios éticos y a lo que decimos. O sea, mal puedo yo dar una instrucción de que no se puede hacer algo, pero luego yo lo estoy ejecutando en mi contexto privado. Y vuelvo al punto que mencionaba hace un minuto, sigo siendo servidor público después del horario de trabajo. Entonces me comporto como tal. Entonces sigo las reglas porque las reglas aplican para todos. Por ejemplo, nosotros tenemos el principio constitucional que es específico para los servidores públicos, que además nos dice qué es lo que debemos y qué es lo que no podemos hacer como servidores. Los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba, pero nosotros tenemos un mandato específico que dice que tenemos prohibiciones que no podemos hacer más allá de lo que la ley nos permita. Entonces allí en esa convergencia, este es un ejercicio interesantísimo. Muchísimas gracias por la pregunta y pues espero que sea ilustrativo el ejemplo. Muchas gracias. Vamos a escuchar a doña Karen, que tenemos comentarios en el chat de las personas que están y vamos a escuchar lo que nos dice don César Alí Espinoza. Bueno, don César Alí Espinosa nos escribe desde la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, del Consejo Nacional de Judicatura de El Salvador. Él nos indica que está muy de acuerdo con lo que nos exponía el señor don Humberto Miranda, respecto a que ese fenómeno que él nos mencionaba es casi una regla general en la situación actual, ya que en las instituciones públicas ocurren tantos abusos y en muchos casos ocurren de manera escarada y muy evidente. Pero quienes desde el rol de servidores y servidoras de las instituciones públicas se atreven a denunciar y denunciarles aún de forma anónima, terminan casi siempre enfrentando el despido, el acoso y la persecución, lo que es una situación realmente lamentable que se está dando en los casos de los países centroamericanos. Muchas gracias, doña Yanina. Si nos quiere compartir algo, doña Yanina Solano, de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Sí, muchas gracias. Bueno, veo que los temas y dado las diferentes participaciones de los panelistas y las consultas que tenemos de nuestros participantes, se da a nivel regional y a la vez creo que en la mayoría, yo casi que me atrevo a decir que todos los países o donde hay una conformación
¿Por qué? Porque las altas jerarquías creen que las leyes son para los demás y que ellos están por encima de todo, ¿verdad? Solo porque una ley como tal, muchas veces me la puedo brincar, nadie se da cuenta. Entonces beneficio, y aquí es donde van los dilemas, donde beneficio a aquellos que se acomodan a las cosas que yo quiero hacer. Y más allá de que haya la empresa privada al menos, ellos dicen, nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. El funcionario público debería decir, puedo hacer aquello que la ley me lo permita, pero muchas veces, y lo sabemos bien, ahí se entrelazan cosas que no se deben de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque violenta valores y principios éticos, pero la gente está en mi beneficio, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, y entonces creen que el hecho de no tener un puesto alto o una posición jerárquica alta, eh, eso es un demérito a la persona. No, muchas de estas posiciones se dan, no se ganan, se dan simple y sencillamente porque me brinqué, violenté esos principios éticos. Y entonces se da el amiguismo, eso es parte de los dilemas que tenemos en la función pública, porque la empresa privada funciona aparte, aunque hay cosas que pringan, que dañan, que afectan al empleado público y lo permitimos. Aquí es donde va y nuestro panelista, no, perdón, nuestro participante en este webinar lo señalaba. Son perseguidos por aquello de hacer lo que no estaba bien, que era el denunciar. Muchas veces señalamos más fuertemente al que, al que denuncia con pruebas que aquel que cometió el acto mal. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que poner nuestras bases, nuestro, nuestro interés. Acá en Costa Rica se daban muchas cosas y la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que se promulgó a raíz de una serie de, no que no se hacía antes, o sea, los políticos creen que ellos están por encima de muchas cosas, pero se visualizó, salió a la luz pública. Y esta es una ley que, si bien es cierto, respondió a un momento dado de nuestra política interna país, sí vino a regular muchas posiciones, como aquello de los regalitos, aquello de que entonces te doy viajes, te doy esto, te doy aquello, que no estaba bien. Yo creo que nosotros ya tenemos un salario, quizás no sea el que nos permita a muchos un estándar de vida como el que quieren, pero estamos remunerados. Y tanto es una falta de ética el dejar de hacer como el hacer aquello que no debemos, porque muchas veces creen que el omitir acciones no es falta de ética, no, eso es falta de ética. Y yo creo que esto es un dilema que tenemos que poner sobre el tapete y que la gente tiene que posicionarse. Muchas gracias. Esta es mi posición. Muchísimas gracias. Ya para ir finalizando, vamos a leer otros comentarios y aportes que se han puesto en el chat. Agradecer también el interés que hay con el auditorio y escuchamos, Karen, las otras. Buenas, Gracias. tenemos comentarios de los participantes. Uno de ellos nos hace la consulta sobre si la normativa que existe es suficiente o realmente hace falta la aprobación o modificación de otras existentes o de una nueva, ya que en este caso existe un componente personal que está lejos de lo normativo y deben implementarse acciones de sensibilización al personal de las diferentes instituciones. Mientras Karen va buscando el otro comentario, a propósito de más leyes, voy a citar una expresión de una obra de la literatura universal: que existan pocas leyes y normas, pero que se cumplan.
Esto que nos está planteando la persona que hace este argumento es muy potente porque nos plantea que hay necesidad de hacer reformas de tipo estructural, jurídico, para que haya una visión sistémica de la administración pública y no por partes. Pareciera que la ética le pertenece solo a algunos, la parte de compras públicas a otros, el sector educativo a otros. Entonces, ¿cómo vamos logrando y por qué no está planteando esta nueva forma de gobernanza de la administración pública más integral? Pero le propongo esa expresión de una obra de la literatura universal, que existan pocas normas, pocas leyes, pero que se cumplan porque tenemos una situación que es la sobrenormalización de la administración pública. Hay muchas normas. Es que ni los propios servidores y servidoras públicas manejan la inmensidad de la normativa que hay. O sea, entonces, en ocasiones la norma es importante, es vital, ¿verdad? Pero la cuestión es su cumplimiento, el principio de legalidad. Bien, escuchamos más, Karen, ¿qué otro planteamiento tenemos? Adelante, tenemos un comentario de la señora Hilda. Nos dice que un buen día, que excelentes temas. Ojalá todas las personas tengan una buena ética profesional cuando trabajan en sectores tanto públicos como privados, ya que a veces dejan mucho que desear, por eso dejamos de creer en este tipo de acciones. Y que, bueno, nos escribe desde Costa Rica. Muchísimas gracias por su aporte. Tenemos el aporte de la estimada Ada Melvin Villalta. Nos indica que gracias por cada uno de los panelistas compartirnos sus reflexiones. Y si específicamente la señora Carmen Montenegro nos puede comentar cuáles han sido las líneas básicas que han utilizado desde ANTAI para el acercamiento real con el sector privado y empresarial. Y como segunda consulta, según la información que nos mencionó en su muy importante información de la exposición, nos indica que en Panamá existe un alto porcentaje de servidores públicos capacitados en material ético, ¿verdad? ¿Ustedes poseen algún mecanismo o herramienta que les permita evaluar el impacto de los procesos formativos más allá de las pruebas reactivas? Gracias. Tengo el uso de la voz, doctor Miranda. Unos segundos muy breves Sí, para por concluir. favor. Muchas gracias por la observación. En efecto, en primer lugar, nosotros no somos competentes sobre el sector privado, ¿no? Pero dicho esto, nada más a manera de contexto, nosotros sí, en la esencia del gobierno abierto, hemos invitado al sector privado, al sector empresarial, al sector academia, a todos los actores del ecosistema democrático. ¿Para qué? Porque todos formamos parte de esto. Por eso mencionábamos al inicio, cuando compartimos, por ejemplo, la práctica del foro, los hemos llamado, los hemos incluido. Bien, cuando, por ejemplo, tenemos el conocimiento de alguna situación, de algún punto de vista, digamos, del sector privado se acerca, le decimos, le escuchamos y le decimos, venga a trabajar con nosotros, porque esto es de todo. El ejemplo más usual, digamos, que es en los procesos de contratación, se dio unas reformas, hay la existencia de un pacto de integridad, se sensibiliza sobre esto, se da al empresario, en este caso, la responsabilidad del otro lado. Porque para que exista corrupción, para que se den conductas antiéticas que desencadenen actos de corrupción, varios actores forman parte de esa ecuación. Entonces, precisamente, los invitamos y los llamamos a colaborar. Vengan a trabajar con nosotros. En ese contexto, les damos espacio para que ellos también sean actores. Digamos, en el foro, tratamos de que se dé un equilibrio entre lo que es los expositores públicos y los expositores orientados a lo privado. Tratamos de que haya allí un equilibrio para que se vea esa inclusión y ese proceso. Les damos seguimiento, sí. Más allá de lo reactivo, digamos, de los procesos, medimos, por ejemplo, digamos que al año se maneja un número de causas por faltas a la ética. Vemos cuáles son las 4 más recurrentes. Si vemos que se sostiene, digamos, nepotismo o conflicto de intereses, en el siguiente proceso formativo nos abocamos con especial énfasis en esas temáticas. Entonces abordamos esto, generamos cápsulas, tenemos campañas en redes de videos cortos que
van promoviendo ese actuar de cara al servicio público, de cara a la ciudadanía. Haz lo correcto porque lo ético es lo correcto, con frases así breves, puntuales, pero como que se vayan quedando en las personas. Entonces, pues eso es un poco lo que hacemos. Otros mecanismos de medición como tal, en específico, no tenemos. Hacemos encuestas posterior a las jornadas de capacitación, a los foros, para conocer qué les pareció, cuál tema le genera más interés, en cuál consideran que deben profundizar, y también tomamos en cuenta ese feedback para las siguientes actividades. Gracias. Muchas gracias. Qué importante esto que se menciona en el auditorio, en la audiencia, de la necesidad de dar monitoreo y seguimiento. Sepan que no hay cuestión más compleja y complicada, porque ahí sí estamos ante la complejidad, que la ética gubernamental, porque esto es un campo que apela a valores, a conciencia, a la persona misma. Recuerden cuando nos hablaba doña Janina del carácter de recuperar la autorresponsabilidad. O sea, sí, la ley nos obliga, ya tenemos una herramienta que nos obliga, un mecanismo que, pero recuérdense que la ética gubernamental va más allá. Y a propósito de lo que nos dice otro miembro de la audiencia, ¿cómo lograr que el tema del manejo ético gubernamental con altos cargos que son protegidos por gente que está en el poder político en el gobierno? Pues no es una tarea nada sencilla, pero estos espacios que ya estamos haciendo, el hecho de que estemos aquí, marca un esfuerzo en construir esa cultura de ética gubernamental, porque todos en algún momento hemos sentido la impotencia de alguien que está protegido por una persona de un alto cargo en el gobierno. Hemos experimentado eso. Y sin embargo, aquí estamos hablando de que es posible hacer una transformación en esas lógicas que parece que son las que más prevalecen, pero no es así. Crean que cada día hay más personas, a propósito que también nos decía la doña Carmen en su intervención inicial, el tema del liderazgo. Ella mencionó, y es un dilema crucial, podemos ser líderes positivos o líderes negativos. Es ciertamente en algún momento esos tomadores de decisión de altos cargos políticos dentro del gobierno son momentáneos, en otras ocasiones tardan más tiempo en sus periodos, pero llega el momento en que podemos hacer transformaciones y que esa gente se va, porque aunque tarde eso, pero se van. Y por eso es importante el tema del liderazgo, es decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi cotidianidad? Y lo decía doña Carmen cuando también nos preguntaba doña Ida, ¿qué acciones ciudadanas? Convertirnos en líderes éticos públicos. Eso es crucial. Y con eso creer que es posible transformar a los demás, no actuando de forma similar, como tramposos, como deshonestos, no. Aunque eso pareciera la tónica o lo que hace vencedores a algunos momentáneamente, pero son unas victorias que luego desaparecen. Lo que perdura en el tiempo y en el espacio es la persona ética, los valores éticos, la conciencia social. Eso sí es lo que perdura. Lo otro tiene momentos de crisis y lo vemos porque hemos sufrido eso, pero no perdura. Yo quiero agradecerles a todas y a todos. Quiero, si está la señora diputada todavía, doña Sonia, para que nos dé las palabras finales. Agradecer a doña Carmen Montenegro, a doña Yanina Solano, a doña Marcela Barahona, al auditorio, porque hemos construido una visión regional, una visión centroamericana y de búsqueda de mejoría porque los retos en nuestra región en esta materia son muy complejos y complicados de atender, pero seguimos creyendo que esto es posible y que este tipo de eventos, este tipo de espacios van a ir transformando como la gota de agua que cae en la piedra y que hace que aquello se mejore, se sedimente o se quiebre, ¿no? A veces pensamos que no, que eso no es posible cambiarlo, pues pero sí es posible. Entonces, agradecer también el liderazgo que tenemos aquí de las mujeres de nuestra región de Centroamérica, de El Salvador, de Panamá, de Costa Rica, de Honduras y de otras latitudes del mundo que han estado presentes. Doña Sonia, si está por aquí, si nos puede dar las palabras finales.
Sí, gracias, don Humberto, y a todos los panelistas y a todos los presentes. Realmente fue de bastante provecho para la formación en espacios de toma de decisiones, para un mejoramiento en la calidad de cada ciudadano. Estas prácticas nos ayudan a hacer mejor el trabajo. Si bien es cierto, nosotros somos representantes del pueblo, no somos administrativos, no estamos como funcionarios públicos, actualmente los diputados, pero hemos estado en esos espacios y vamos a esos espacios en algún momento. Y es importante para todos, todos también, los que aspiren a espacios públicos en la administración, el conocimiento de las políticas públicas para la buena gestión en los países. Entonces, no, agradecerles a todos ustedes por la participación y bueno, como dicen en mi pueblo, que se repita. Muchas gracias y desearles a todas y a todos un feliz día. Espero que este espacio de reflexión en torno a la ética nos enriquezca y nos fortalezca como personas éticas, que es lo que construye y cambia. El cambio está en nosotros. Muchísimas gracias y desearles un feliz día. Gracias, señora diputada, por su liderazgo político dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y por propiciar estos espacios. Feliz día a Feliz. todos y que Dios los acompañe.